Hola a todos, mi nombre es Rubén Muriel y trabajo como médico residente en dermatología en Málaga, España. Me hace especial ilusión estar aquí hoy y gracias por supuesto a la Roche-Posay que ha contado conmigo para colaborar en este nuevo canal de YouTube. Un espacio que puede convertirse en un altavoz mucho más potente del que tenemos en las consultas del día a día. Genial para poder compartir información rigurosa y científica sobre la piel. Como médico joven me gustaría poder intentar poner un poco de orden en todo lo que vemos en las redes sociales. Esas tendencias, retos virales o supuestos remedios caseros que aunque puedan parecer inofensivos, pueden ser perjudiciales para la piel. Y no solo eso, pueden acabar retrasando un correcto tratamiento en patologías como por ejemplo el acné, lo que acabará dejando cicatrices. El acné es una de las enfermedades de la piel más frecuentes y precisamente por eso circulan tantísimos mitos en torno a su origen y a su tratamiento. Por eso, hoy quiero repasar algunos de los mitos más habituales sobre el acné, explicando qué hay de cierto en ellos y qué no, y daros recomendaciones que sí que estén basadas en la ciencia. Primer mito, el chocolate produce acné. Este es quizás uno de los mitos más repetidos, y la realidad es que el chocolate en sí mismo no produce acné. Lo que sí sabemos es que dietas con alto contenido en azúcares sí que pueden empeorar el acné. No es el caso, por tanto, del cacao puro, sino el resto de acompañantes como puede ser el chocolate con leche o los azúcares, lo que elevan el índice glucémico y favorecen la inflamación y los brotes. Así que si te gusta el chocolate, un consumo moderado de chocolate negro no tiene por qué ser un agravante para tu piel. Segundo mito, los lácteos no influyen en el acné. Durante mucho tiempo se pensaba que no existía una relación entre los lácteos y el acné, pero sí que existe una evidencia científica y una asociación entre ambos. Sobre todo se ha visto con lácteos desnatados. Se cree que su mayor contenido en proteínas, como puede ser la caseína o el suero de leche, podría influir en receptores hormonales relacionados con la producción de sebo. Esto no significa que tengamos que dejar todos los lácteos, pero sí es cierto que si sufres de acné no estaría de más revisar un poco la dieta. Tercer mito, ¿el azúcar tiene relación con el acné? Pues con todo lo mencionado anteriormente sí que podemos intuir que sí que existe una relación entre ambos. Dietas con un alto índice glucémico, ricas en bollería, refresco, cereales azucarados, sí que tienen una mayor asociación con riesgos de brote de acné. Esto ocurre porque los alimentos generan picos de insulina que tienen efectos insulinotrópicos sobre receptores de la piel, favoreciendo la inflamación y la producción de sebo. Por tanto, una alimentación equilibrada, rica en frutas, verduras, legumbres y cereales integrales puede ayudar a mejorar el acné. Cuarto mito, emplear pasta de dientes o limón es útil para tratar el acné. Este es otro de los mitos que escucho y que he visto mucho en consulta, y es que la pasta de diente contiene flúor, detergentes, aromatizantes que pueden irritar la piel y además pueden provocar cuadros de dermatitis. El limón, por su parte, tiene un pH muy ácido y puede causar quemaduras e incluso lesiones o manchas al exponerse al sol, lo que conocemos en dermatología como fitofotodermatosis. En lugar de estos remedios caseros, lo ideal sería emplear productos que contengan ingredientes específicos para pieles acnéicas. Un principio activo fundamental para mí es el ácido salicílico. El ácido salicílico lo podemos encontrar en formulaciones como el serum ultraconcentrado de Facler. Este activo es muy útil por su acción queratinolítica, lo que permite una descamación superficial de la piel que ayuda a liberar los comedones. Quinto mito, el acné es solo cosa de adolescentes. Totalmente falso. Vemos cada vez más casos de acné en adultos, principalmente en mujeres, donde las hormonas suelen tener una gran relación. Como por ejemplo puede ser el contexto de un síndrome de ovario poliquístico, que genera un acné difícil y resistente a los tratamientos, en los que además de una rutina cosmética adecuada, vamos a requerir tratamientos médicos clásicos para tratar el acné e incluso tratamientos destinados a regular este descontrol hormonal. Sexto mito, lavar la cara muchas veces al día es lo mejor para el acné. Pues este es otro de los mitos. Falso. Un exceso de limpieza acaba produciendo una alteración en la barrera cutánea. Elimina lípidos naturales que sirven para proteger la piel. Esto genera una sequedad e irritación, lo que favorece microfisuras y un entorno proinflamatorio. Además, al notarse la piel más seca, las glándulas sebáceas responden con una hipersecreción sebácea, lo que aumenta la grasa y el riesgo de obstrucción folicular. Lo ideal sería, por tanto, emplear jabones específicos por la mañana y por la noche, jabones que estén pensados para este tipo de piel grasa, como pudiera ser el gel limpiador de Facler. Séptimo mito, tomar el sol mejora el acné. Y aunque pueda una mejoría transitoria por su efecto antiinflamatorio, la radiación ultravioleta provoca daño cutáneo, puede producir marcas y manchas. Además, aumenta el riesgo de cáncer de piel. En estos casos, donde hay manchas postinflamatorias como puede producir el acné, hay que tener un poco de paciencia y ser muy constante en el tratamiento. Existen productos que están pensados para esa rutina de pieles acnéicas, como puede ser el Facler Duo M. Está pensado para ir reduciendo poco a poco esas marcas postinflamatorias, además de respetar el microbioma cutáneo,
daño, lo que es fundamental para evitar recidivas y nuevos brotes. Como habéis visto, hay muchísimos remedios que circulan por redes sociales. No solo no funcionan, sino que pueden dañar la piel. Por eso es tan importante contar con plataformas como esta, que permiten llegar a un público mucho más amplio y poder dar un poquito de información rigurosa más allá de lo que podemos hacer en nuestras consultas. Si os ha gustado, no olvidéis suscribiros para estar al tanto de cómo cuidar vuestra piel de una manera respetuosa, con consejos de la mano de profesionales. Un saludo.